¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. Germán, ¿cómo estás? Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, felicitaciones. Después al final del programa vamos a hablar de lo que te interesa hablar esta semana, seguramente a vos como hincha del sur acá, del barrio del sur. Vamos a meternos en una entrevista. La verdad que estoy muy preocupado por la educación. Estoy muy preocupado por la provincia de Santa Fe. Realmente, bueno, venimos hablando sistemáticamente en las últimas semanas. Realmente la encuentro sin rumbo a la educación, pero teniendo una autoridad destacada del mundo sindical docente, prefiero que hable un protagonista encumbrado del sindicalismo nacional antes que nosotros opinar como ya lo hemos hecho, y que la gente que nos sigue sabe cómo pensamos, Germán, ¿no? Sí, estamos con el principal dirigente de la educación en este país, el profesor Sergio Romero, secretario de la Unión Docentes Argentinos, secretario de Políticas Educativas de la CGT. Romero, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está viendo la educación, el sistema educativo en esta situación de pandemia en todo el país? Usted que es un profundo conocedor de la realidad del sistema educativo nacional. Bueno, buenas noches. Es un gusto poder participar del programa. Bueno, estoy viendo como miles de argentinos con una profunda preocupación lo que está pasando en nuestro país, pero particularmente quiero detenerme en lo que es el sistema educativo argentino. Lamentablemente ha demostrado esta pandemia lo precario que es el sistema educativo de la República Argentina. Lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, miles de niños y niñas van a quedar en el camino. No se van a formar, no se van a capacitar. Están prácticamente ya más excluidos que incluidos en el sistema educativo. Y lo quiero fundamentar a esto porque si no pareciera que es un capricho de un dirigente de la educación. Y bueno, la UCA recientemente se ha expresado que el 75% de los niños y niñas del conurbano son pobres, del conurbano bonaerense son pobres. Esto da como síntesis que 1 de cada 4 bonaerenses son pobres. Vamos a poner de ejemplo otra provincia importante como es la provincia de Santa Fe. Santa Fe no escapa a estos guarismos. Lamentablemente Santa Fe exhibe más de 1.100.000 personas en estado de pobreza. Hay prácticamente 200.000 personas en estado de indigencia y hay más de un 50% de niños y niñas que son pobres. Entonces, yo hablaba de la precariedad del sistema educativo porque con grandes apuestas periodísticas en los principales medios del país se sale a decir que se interrumpe la presencialidad y se va a un sistema virtual o a distancia, con plena ausencia del Estado nacional y de los estados provinciales. Si bien se está haciendo un esfuerzo, queda demostrado que es totalmente insuficiente el esfuerzo que hace tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Primero me voy a detener en mi provincia, que es la provincia que me vio nacer. Yo soy docente de esta provincia, de una de las escuelas más importantes de la ciudad capital, y me duele mucho lo que está pasando en el sistema educativo santafesino. Y me quiero dirigir al gobernador de la provincia, que es la máxima expresión política de la provincia de Santa Fe. Y me quiero dirigir de manera constructiva, es decir, no todas las críticas son negativas. A veces uno
quiere sumar a través del diálogo, por ahí no encuentra todos los espacios para comunicar y bueno, y aprovechamos los medios de comunicación importantes como para expresarnos con esta profunda preocupación que tenemos. Es decir, yo acuerdo con el gobernador de la provincia que el boleto gratuito es importante y se lo agradecemos, la verdad que hacía falta, enriquece los bajos salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero me parece que él no está leyendo todo lo que está pasando en la provincia de Santa Fe en materia educativa. Yo creo que tiene que hacer fuerte hincapié en la cartera. Hay un equipo de trabajo en la cartera educativa de la provincia que nos está dando respuesta a la gran problemática que presenta esta pandemia. No hay un trabajo post pandemia, es decir, estoy preocupado por la realidad y la actualidad, pero también me preocupo por la post pandemia, es decir, se va a terminar en algún momento esta pandemia y vamos a volver a las escuelas en las mismas condiciones, es decir, con escuelas que no están preparadas ediliciamente, con falta de internet, sin equipamiento. Entonces, en este mientras tanto y en este caprichoso proceso de aprendizaje que han dispuesto las autoridades a distancia, se podría aprovechar para ir arreglando los edificios escolares, en el caso de las escuelas técnicas ir actualizando con nuevas tecnologías los talleres, de manera tal que lo que es las prácticas profesionalizantes se puedan hacer en las mejores condiciones. Entonces, a mí me parece que hay una gestión adormecida en educación, inclusive con circulares confusas. Uno se despierta con una circular, a la tarde la cambian. Es decir, ¿Por qué están yendo los docentes a la escuela, no los alumnos? Y el fuerte nivel de representación que tiene UDA en el nivel secundario se encuentra con docentes que tienen que ir de escuela a escuela y dicen, no, presencialidad no hay, pero mandan los docentes a la escuela. ¿Por qué toma ese tipo de medidas el ministerio? Bueno, yo creo que esto está fundamentado en lo que yo venía relatando, ¿no? Hay una cartera educativa confundida que la está superando este proceso de pandemia, lamentablemente. Yo transito mi querida provincia y particularmente mi ciudad y veo las escuelas cerradas, hondamente preocupado, y se refleja en los decretos de la provincia todas las medidas restrictivas para evitar la circulación. Bueno, por un lado queremos evitar la circulación y mandamos a los docentes a que circulen. O sea, vivimos de contradicciones permanentes en la gestión. Entonces yo creo que se ha perdido el rumbo, que no se tiene claridad en el sistema educativo y el presente es preocupante, pero más me preocupa el futuro de la educación. Me preocupa porque tampoco, repito, veo un plan post pandemia. Yo veo que la mayoría de los chicos, por las cifras que yo le daba, están desescolarizados. Acá, la ciudad de Santa Fe, si nos vamos un poquito al norte, ahí, y digo un poquito, quiero usar este diminutivo, porque te vas a encontrar con escuelas que ya no están conectadas, decididamente no tienen internet. Entonces, ¿cómo podés hacer una circular diciendo vamos a seguir con el proceso a distancia, vamos a preparar y capacitar alumnos a distancia? Pero el funcionario que está diciendo eso o lo está haciendo para tapar el sol con las manos o no conoce la realidad de lo que pasa en la provincia. Es decir, ¿de qué distancia, trabajo a distancia? ¿De qué virtualidad me habla? Es toda una mentira. Santa Fe tiene prácticamente un tercio de todo el colectivo de alumnos desconectados. Hay algo que me preocupa y que lo plasmamos en este espacio periodístico. Hemos hablado con distintas autoridades encumbradas del oficialismo y la oposición. La legislatura que dice que no quiere dar el crédito para hacer una conectividad provincial porque dice que el gobierno tiene plata. El gobierno que dice que la legislatura tiene que darle el crédito para poder justamente darle internet a toda la provincia. Una discusión política entre ambos poderes, legislativo y ejecutivo, y en el medio la gente, y como usted dice, los docentes, las docentes, los alumnos, las alumnas.
¿Cuál es la posición de la entidad respecto de esto? Mira, yo lo que digo es que cuando vos te presentás de candidato a algo, o sea, tenés un margen de tiempo para echarle la culpa a la gestión anterior. Pero después se termina esa chance política y después tenés que echar manos a la obra. Es decir, a mí me parece que en el sistema educativo santafesino falta esto, manos a la obra. Es decir, hay que empezar a desandar y a trabajar en educación en Santa Fe. Es decir, te lo dice alguien y yo me siento con el político y funcionario que quiere, se lo discuto mano a mano a esto. Hoy el sistema educativo santafesino está paralizado. Entonces, digo más, estoy preocupado por se anda haciendo publicidad de la cantidad de docentes vacunados en la provincia de Santa Fe. Si bien es importante la cantidad de vacunados que exhibe la provincia de Santa Fe, también tengo que decir que le hemos hecho un reclamo permanente a la cartera educativa y como tantos otros reclamos que terminan en un cajón, los docentes reemplazantes todavía no han sido vacunados. Sí, más en un marco de pandemia donde precisamente al ir enfermándose los docentes por distintas cuestiones están trabajando habitualmente, digamos, o sea que es como una discriminación a un sector importante de la docencia. Claro, es vacunación para titulares e interinos y no para reemplazantes. Yo tengo que informar al gobernador de que hay reemplazantes que tienen años en el reemplazo y que prácticamente tienen la característica de un titular y están rezagados en la vacunación y están frente a alumnos y están compareciendo en las escuelas como el resto de los docentes. Entonces, a mí me parece que hay que sentarse, buscar grandes consensos. Se está haciendo lo mínimo, es decir, una reunión en el Consejo Federal, circulares, y tenemos los padres confundidos que no saben qué hacer, los docentes confundidos, las escuelas prácticamente cerradas. El grueso de los alumnos, repito, hay 1/3 de alumnos en la provincia de Santa Fe que está fuera del sistema porque no tiene conectividad. Entonces estas son las cosas que hay que superar. Y no se superan con circulares, se superan con diálogo, hablando con los que saben y teniendo un proyecto del presente y post pandemia. Uno escucha a los directores, ¿no? Y están muy preocupados, y directoras preocupados por la falta de cercanía del Ministerio de Educación con la gestión diaria de los establecimientos. Pero Germán daba una información días pasados, y no quiero meterlo en polémica entre gremios porque los gremios trabajan en conjunto, pero sí advertir una cuestión particular sobre la gestión educativa actual, donde uno, a partir de inclusive lo que decía Germán en su investigación, notaba que había funcionarios que venían de la gestión privada de la educación, inclusive afiliados a una entidad privada. Insisto, esto no es para meterte a en polémica con otras entidades, pero sí da un perfil del Ministerio de Educación donde generalmente, y esto me hago cargo, el Partido Justicialista ha tendido siempre a con la justicia social a fortalecer la educación de gestión estatal y no tener un perfil de desarrollar las actividades de la gestión privada sin discriminarlas, ¿no? Por supuesto, porque son una parte importante de la educación. ¿Tiene visión sobre esto? ¿El sindicato analiza esta situación? Mira, toda la educación es importante, la educación pública. La pública de gestión estatal y la pública de gestión privada. Todas son importantes. Ahora, yo siempre me paro en la realidad. Es decir, si te digo, Santa Fe no está funcionando como sistema educativo integral, te estoy dando los grados de pobreza que tiene Santa Fe, la cantidad de gente que está desconectada. O sea, me baso en fundamentos siempre. Y bueno, y también quiero fundamentar por qué hay que hacer el esfuerzo en la educación pública de gestión estatal. En el país representa un 75% de educación pública de gestión estatal. Y en la provincia de Santa Fe debe estar representando un 7, un 8%. Entonces, lo que voy es que hay que atender a todo, pero hay que atenderlo a la medida de lo que cada uno representa. Eso es lo que yo opino.
Digamos, a veces lo hablamos con Germán, ¿no? Y lo que nos da la sensación de que el contexto social actual obliga a la política a acercarse más a la necesidad de la gente y dejarse de peleas coyunturales, inclusive ya en pos de vista a los cambios legislativos que se vienen. Está un poco alejada por ahí la política de lo que está necesitando la gente, ¿no? Mirá, yo no la veo alejada, la veo prácticamente demasiado y excesivamente distante. Distante, alejada es cuando uno es profeso, busca distanciarse. Yo no creo que nadie se quiera distanciar de la educación y de la gente desprofeso. Yo creo que hay un distanciamiento que necesita de acercamiento. Hay un distanciamiento muy marcado. Hay que hablar mucho con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hemos hecho un gran esfuerzo en épocas de pandemia que todavía no ha sido debidamente reconocido. Un esfuerzo magnífico junto a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la seguridad. Y nos tenemos que sentar a discutir negociaciones paritarias que después a los pocos días observamos como de manera casi yo diría intempestuosa hay otros sectores públicos que se aumentan un 40% cuando nosotros tenemos que estar peleando permanentemente para salir de la línea de pobreza. Entonces me parece que todavía en la Argentina, más allá de las expresiones que tienen algunos funcionarios, todavía en la Argentina la educación no es política de Estado. Sigue siendo observada a la distancia como una cuestión importante, pero no como una cuestión de política concreta. Falta una fuerte intervención. Sí tengo que hacer algunos reconocimientos, porque si no pareciera que todo es queja. Argentina necesita de inversión, es decir, nada se mejora y se cambia si no hay inversión. Pues si yo pido mejor infraestructura escolar, mejores salarios, conectividad, hay que invertir. Lo que tengo que decir, tengo que hacer un gran reconocimiento. Hay algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional que han sido totalmente acertadas. Una es mejorar y en mucho el presupuesto educativo. Entonces ahora, si ese presupuesto no se subejecuta y va a parar a las necesidades que tiene el sistema, yo creo que esto hay que ponerlo en valor, esto es muy importante. Otra de las cuestiones que se hizo recientemente, más precisamente el día 7, se sancionó la ley de educación ambiental. A mí me parece fundamental esto hay que trabajarlo ahora desde el Ministerio de Educación de la Nación, hay que formar, hay que capacitar a docentes, esto se debe aplicar en las escuelas de manera transversal, es un tema importante, pues es un tema que lo transita el mundo. Entonces me parece que Argentina ha sido oportuna. Bueno, si vamos al caso de esta pandemia, tal vez sea, si no se escapó de un laboratorio, tal vez sea también por falta de cuidado del ambiente, ¿no? Claro, es Germán. probable, si uno se ha dicho tanto sobre esto que es probable que es probable que sean problemas de las cuestiones. Sí. Germán. Sí, profesor, usted hablaba de una situación de extrema pobreza, de las condiciones edilicias, de los bajos salarios de los docentes, y en el medio esta pandemia. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué es lo que se avisora como en un futuro inmediato en relación al sistema educativo nacional? Mirá, es una pregunta que hay que desandarla, es difícil. En lo inmediato, yo veo que vamos camino a tener las mismas dificultades y casi otro año perdido en el 2021 como fue en el 2020. Y yo te doy datos oficiales. El propio Ministerio de Educación de la Nación manifestó que 1 millón de niños y niñas no pudieron conectarse en el 2020. A través de nuestras propias investigaciones en el sindicato, bueno, no te olvides que somos un sindicato con representación nacional, estamos en condiciones de decir que alrededor de 2.400.000 alumnos y alumnas no pudieron conectarse. Esta fue la realidad.
por lo tanto han quedado fuera de ser escolarizados miles de niños y niñas. No solamente por falta de conectividad, no solamente porque hubo restricciones, sino también porque muchos padres han perdido trabajo. Hoy, por ejemplo, de manera comparativa con 10 años atrás, tendríamos que tener más empleo. Hoy hay menos empleo que 10 años atrás. Han quedado muchas familias sin empleo y por lo tanto no han podido mandar sus hijos a las escuelas. 2020 fue un año nefasto para la educación. Y 2021, si seguimos así, mintiéndonos entre nosotros, que vamos a dar educación a distancia, educación virtual, vamos a perder el año, porque es una mentira. La mayor parte del país está desconectado. Entonces, ¿de qué educación a distancia estamos hablando? Acá lo que hay que hacer es buscar alternativas que no se han buscado todavía, investigar qué está pasando en la Argentina profunda. No es lo mismo el AMBA que Chaco, que Misiones, que Jujuy, que Salta. Todavía existen escuelas rancho, escuelas itinerantes. ¿De qué virtualidad me hablas si hay escuelas que van sobre ruedas en la Argentina? Entonces, esto es lo que yo tengo miedo, que no solamente no estamos atacando la realidad, el momento coyuntural, sino que no tenemos programas para la pospandemia. Vamos a estar con los mismos problemas pospandemia. Falta fuerte intervención del Estado Nacional y de los Estados provinciales. Una última pregunta y agradecerle el tiempo. Agradecerte el tiempo. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se habla de que vinculado directa o indirectamente al sistema educativo hay 1 millón de personas y a nivel nacional 15 millones de personas. El sistema educativo pone a andar esa cantidad de gente, ¿no? Un sistema educativo provincial que tiene una mala gestión, digamos, que puede tener un Ministerio de Educación que no esté a la altura de las circunstancias. Esto es una apreciación de este espacio periodístico. ¿Puede incidir en el electorado a la hora de elegir, de votar? ¿Puede impactar? Le pregunto no ya al sindicalista, sino al congresal nacional del Partido Justicialista. Mira, nosotros trabajamos arduamente como movimiento obrero organizado para que el justicialismo gane las elecciones, obviamente. Y siempre el movimiento obrero organizado ha estado al frente en cada proceso electoral, ha sido la columna vertebral en todos los procesos electorales. Esto no va a cambiar. El movimiento obrero va a apostar permanentemente al justicialismo. Lo que pasa es que algunos gobernadores tienen que empezar a revisar su gabinete. Es decir, cuando la gestión es pobre, los votos son pobres. Entonces, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de siempre, pero no nos vamos a hacer cargo de los malos funcionamientos de los ministerios, ¿no es cierto? Sergio Romero, Germán, polémico como siempre que dialoga con este espacio. Claro. Yo insisto, cuando se opta por ser sindicalista, se es sindicalista y es muy difícil entender a aquellos que están de los dos lados que frente a la pantalla dicen una cosa y después encontrás dirigentes vinculados a entidad siendo funcionarios. Este no es el caso. Hay algunos casos en la provincia de Santa Fe que se están dando y la verdad que quiero decirlo, sé que esto después me trae cuestionamientos varios, pero está pasando eso también en la provincia, así que da gusto hablar con un sindicalista que está del lado de los trabajadores y las trabajadoras solamente y no tiene una pata en cada lado del mostrador. Vamos a un corte, Germán, si te parece, ¿eh? Vamos a un corte, enseguida volvemos. Gracias, Romero.